Muy bien, chicos, muy buenas noches. Buenas noches a todos y bienvenidos a su curso de auxiliar de educación inicial. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a su última clase, chicos. Hoy día tenemos nuestra clase número 5 y por ende es nuestra última clase de este curso tan bonito, tan interesante, ¿sí? Así que vamos a tomar bastante atención para que nosotros podamos, evidentemente, terminar, ¿sí? Con esta actividad correspondiente al día de hoy. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Milen? ¿Cómo estás, Lisette, Miriam, Narcisa, Celia, a todos los que estamos presentes el día de hoy para esta última clase que es muy interesante? Así que vamos a aprender las camaritas, chicos. Siendo nuestra última clase, pues creo que debemos tener bastante interacción, ¿sí? Vamos a aprender nuestras camaritas. Recordemos que nuestro curso es solamente 1 hora y ya por ende vamos a estar avanzando nuestro último tema. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy, chicos? Hoy día tenemos el curso de tutoría y orientación educativa en el nivel inicial. Ustedes me dirán, Miss, ¿y es importante la tutoría? ¿Por qué? ¿Cómo debo utilizarla? ¿Cómo la debo aplicar en el aula? Pues efectivamente, chicos, es un punto muy importante que nosotros vamos a tratar y vamos a realizar, ¿sí? Así que vamos a ir desglosando parte por parte para poder compensar cada punto y saber explicarlo de manera oportuna, ¿sí? Así que oficialmente, chicos, nosotros tenemos que evidentemente tomar en cuenta la importancia de estas actividades que son orientadas a la tutoría, ¿sí? Así que vamos ahora sí con nuestro PPT y vamos a ver ya el desarrollo de nuestro tema. Como ustedes saben, yo soy Miss Marta. Conmigo han llevado ya con el día de hoy 5 sesiones y hoy día tenemos los diferentes puntos a tratar. Importancia de la tutoría, el rol del tutor, áreas de intervención de la tutoría y la orientación, estrategias de tutoría y orientación para el desarrollo integral, trabajo colaborativo, entre otros puntos importantes, ¿sí? Ahora sí, nos vamos a enfocar básicamente en lo que corresponde a la tutoría y orientación educativa. Y por ello vamos a primero hablar un poquito de este factor. Cuando nosotros hablamos de tutoría y orientación educativa, pues tenemos que hablar de este punto orientativo tan importante que el docente y el auxiliar tiene que trabajar con sus alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que la tutoría y la orientación desempeñan un papel fundamental en la educación inicial. Van a brindar un apoyo integral al desarrollo y al bienestar de los niños. Y en esta presentación, chicos, nosotros vamos a explorar el rol del tutor, las áreas claves de intervención, las estrategias también efectivas para poder fomentar el crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes más pequeños. Recordemos que cuando nuestros niños son tan pequeñitos, pues nosotros tenemos que siempre estar de manera orientativa, de forma permanente, y en algunos casos se trabaja de manera transversal, ¿sí? Entonces, para poder tener ciertas disposiciones a desarrollar, a tomar en cuenta, vamos a hablar primero de a qué nos referimos cuando hablamos de tutoría y a qué nos referimos cuando hablamos de orientación educativa, ¿sí? Cuando hablamos de tutoría, hablamos evidentemente del docente o del auxiliar que está en constante acompañamiento para el desarrollo de todas sus habilidades o destrezas orientadas al aspecto social, al aspecto cognitivo, al aspecto emocional. Y cuando hablamos de esta orientación educativa, pues habla de una manera o trabaja de una forma preventiva, ¿sí? La tutoría trabaja de una forma preventiva, incitando al alumno siempre de forma de que hay este consejo, este tipo de guía, ¿no? Y cuando hablamos de orientación educativa, hablamos evidentemente del docente, del auxiliar que va a trabajar de manera transversal o de manera permanente, según sea necesario, ¿sí? Para poder ayudar al estudiante en este proceso de orientación para el desarrollo de todas sus habilidades. Entonces, en cierta manera, estos dos componentes van a trabajar juntos y van a fomentar, como se dice, un grupo importante para poder lograr un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo, chicos?
evidentemente, este apoyo integral que va a existir para poder desarrollar estas habilidades completas en el niño durante la primera infancia. Y dentro del nivel inicial, ¿se dará esta tutoría y orientación educativa, chicos? Pues claro que sí se da. Y se da de manera transversal o de manera permanente, según sea el ciclo. ¿Y por qué según sea el ciclo? Pues básicamente nosotros sabemos que dentro de la educación inicial, ¿sí? Tenemos dos ciclos, ¿sí? Dos ciclos de educación. El primero, que engloba el ciclo 1, que es para los niños de 0 meses hasta los 2 años 11 meses. Y en ese proceso, la tutoría y orientación educativa es realizada de manera transversal. Quiere decir que no se aplica en todos los momentos, solamente en momentos de inicio de clases, de repente de actividades específicas y del despido. Ahora, en la parte del ciclo 2, ¿no? Dentro de la educación inicial, establece a los niños que tienen de 3 años a los 5 años 11 meses. Y en este proceso, ¿qué es lo que vamos a nosotros a realizar? La tutoría y orientación educativa se hace de manera permanente. ¿Qué quiere decir? Que se hace en el momento de ingreso, en el momento del receso, en el momento de actividades, en el momento del desarrollo de la clase, en el momento de la despedida. Entonces, básicamente nosotros lo dividimos de esa forma y trabajamos de esa manera con la intención, claro está, de que el niño pues comprenda definitivamente la importancia, ¿sí? De este proceso de su aprendizaje y que básicamente el auxiliar va a conocer cómo realizar esta tutoría y orientación educativa. El auxiliar lo que hace es tratar de estar siempre de manera permanente. ¿Por qué decimos que de manera permanente se da desde los 3 años hasta los 5 años, 11 meses? Porque tal como les había explicado, dentro de la primera infancia, según los planos del desarrollo, las etapas del desarrollo, ¿sí? Los niños pasan por un proceso de mente absorbente, ¿sí? Pero esta mente absorbente se divide en dos fases. Una fase que es orientada, por ejemplo, a lo que es la mente no consciente o inconsciente, y por ende sigue lo que corresponde a la mente consciente. Quiere decir que la mente inconsciente trabaja en los niños, desarrollan a partir del 0 meses a los 2 años 11 meses. Evidentemente el niño capta, el niño sí entiende y todo, pero no de manera consciente en su totalidad, ¿no? En cambio, a partir de los 3 años en adelante hay una mente consciente. El niño pues definitivamente comienza a relacionar lo que ve, lo que escucha, con su entorno, con su familia, con el ambiente en el que está. Es por ello que nosotros tenemos que comprender la importancia de conocer cómo se da el proceso evolutivo de los niños. ¿Y por qué es importante? Porque en este proceso de tutoría y orientación educativa, pues el auxiliar tiene que estar debidamente preparado, ¿sí? Así que vamos a continuar. Disculpen chicos, estoy un poquito mal de la garganta. Vamos a hablar, ahora vamos a continuar con la importancia de este proceso de tutoría y la orientación educativa o la orientación en la educación inicial. Primero que todos, chicos, hay 4 importancias, hay 4 puntos importantes a tomar en cuenta. 1, el desarrollo integral. Sabemos que la tutoría y la orientación educativa ayuda a los niños a desarrollar habilidades cognitivas, habilidades emocionales, habilidades sociales, habilidades físicas y evidentemente este desarrollo de habilidades es para poder prepararlos para un futuro exitoso, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que considerar este desarrollo integral? ¿Por qué tenemos que hacerlo, chicos? ¿Por qué hablamos de un desarrollo integral cuando hablamos de tutoría y orientación educativa en el nivel inicial? Porque obviamente estamos hablando de niños pequeños que están en esta búsqueda de desarrollo, en esta búsqueda de poder perfeccionar sus habilidades, de poder ser protegidos, de poder ser definitivamente, pues, eh, importantes en el desarrollo pues de todo su aprendizaje. Entonces, si nosotros no le tomamos atención a este desarrollo integral, pues básicamente no estamos cumpliendo con un proceso orientativo, ¿sí? Así que esta es una de las fases importantes que la tutoría realiza, que es ayudar a los niños a que desarrollen estas habilidades, estas destrezas orientadas al desarrollo integral, ¿sí?
Esto es básicamente lo que ustedes tienen que manejar. Ustedes tienen que tener bien claro en su mente la importancia de lo que corresponde al desarrollo integral, ¿sí? Dos, hablamos de un apoyo individualizado. Nosotros decimos que definitivamente en el sector educación, el nivel inicial, la docencia en sí, es uno de los trabajos más importantes. Nosotros realizamos un trabajo de vocación de servicio. El auxiliar, el docente, cumple la función de enseñanza, pero no solamente de enseñanza, sino que también hay una función de supervisión, de observación, de consideración. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando yo hablo de un apoyo individualizado, quiere decir que yo como auxiliar tengo que considerar que cada niño es un mundo diferente, ¿verdad? Que cada niño viene de diferentes familias, que cada niño tiene un proceso evolutivo muy diferente. Ningún niño es igual a otro. Y en todos los años de experiencia uno se puede ir dando cuenta cómo los tiempos van cambiando, cambian los escenarios, pero evidentemente también va cambiando el niño, porque va a ir desarrollando de forma que se adapta a su nuevo escenario que mantiene o que tiene, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de este apoyo individualizado, tenemos que considerar que cada niño tiene necesidades y fortalezas únicas y la tutoría personalizada les permite recibir la atención y el apoyo que necesitan. Entonces, cuando yo hablo de esto, es que el auxiliar de educación inicial cumple la función importante de observar evidentemente a cada uno de sus niños, de trabajar en función a sus necesidades, de trabajar en función a las debilidades que pueda tener y también trabaja en función a este proceso de observación que básicamente hace que el estudiante pues sea el centro de atención para ese auxiliar o para esa docente, ¿sí? Entonces, base a eso, yo tengo que tomar en cuenta la importancia de este proceso, la importancia del desarrollo de esta actividad de la tutoría y orientación educativa. Yo tengo que tener en claro que para poder trabajar con mis niños voy a considerar estas 4 fases, ¿sí? 3, hablamos de una tercera fase. Hablamos de este vínculo escuela-familia. ¿Será importante este vínculo escuela-familia, chicos? ¿Será importante? Claro que sí, ¿verdad? Sabemos que la orientación facilita una colaboración estrecha entre docentes, padres y la comunidad educativa, lo que beneficia el desarrollo integral del niño. ¿Y por qué hablamos del desarrollo integral? Pues ya lo hemos manifestado, ¿verdad? Para que el niño pueda evidentemente desarrollarse óptimamente en la primera infancia, considerando asimismo que a futuro este niño va a tener pues una claridad en la toma de decisiones y en el desarrollo oportuno que va a ser necesario para su propio desarrollo cuando sea más adulto, ¿no? Ahora, también hablamos en una cuarta fase. ¿Qué nos dice esta cuarta fase, chicos? Hablamos de una detección temprana. ¿Por qué hablamos de una detección temprana? ¿Se acuerdan que les dije que la tutoría es preventiva? ¿Se acuerdan que les dije al comienzo de la clase que la tutoría es preventiva? Pues efectivamente, la tutoría ayuda a identificar, a atender oportunamente cualquier dificultad o necesidad educativa especial que los niños puedan presentar. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo, como voy a estar de manera permanente en el aula, voy a hacer un trabajo individualizado con mis niños, pues voy a tener esta capacidad de observación. Chicos, ¿qué habíamos dicho sobre la observación? ¿Qué habíamos dicho sobre la observación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En este tema vamos a contemplar algunas cositas que ya hemos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros dijimos que es importante observar no solamente la parte externa, sino también la parte interna, ¿verdad? Vamos a ver también ese corazoncito, esa cabecita de nuestro niño. ¿Por qué a veces me llega mal? ¿Por qué a veces tiene ciertas dificultades? Y en este proceso de interacción y de vínculo que vamos a tener con nuestros niños en el aula, para esta atención individualizada, pues básicamente lo que vamos a hacer es identificar estas necesidades, estos intereses,
estas falencias que puede tener mi niño, estas dificultades. Entonces, al identificar, nosotros podemos derivar para que se le haga una evaluación y un diagnóstico oportuno para que así se pueda tomar pues en una terapia o según lo que requiera de manera oportuna haya una solución. Es por ello que la tutoría y la orientación educativa es permanente, es importante y no podemos dejarlo pasar, porque si nosotros lo dejamos pasar, pues evidentemente lo vamos a tener muchas complicaciones, ¿sí? Entonces, muy aparte de eso, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de tutoría y orientación educativa, ¿no? Vamos a enfatizar en este proceso de hacer que estas 4 fases cumplan su objetivo, ¿sí? Primero, velando por este desarrollo integral. Segundo, el apoyo individualizado. Tercero, este vínculo escuela-familia. Y cuarto, esta detección temprana, que solamente el auxiliar y el docente puede realizarlo a través de la observación y derivándolo evidentemente con el área de bienestar estudiantil o el área del departamento de psicología, ¿no? Para poder determinar en cierta manera esta importancia de la tutoría y la orientación. Así que vamos a seguir pasando el siguiente PPT para poder hablar del siguiente punto. Y aquí hablamos de un punto importante, el rol del tutor en el nivel inicial. ¿Qué nos dice el tutor? ¿Cómo debe ser este tutor en el nivel inicial? ¿Cómo debe comportarse? ¿Será que este tutor va a ser indolente? ¿Será que este tutor va a ser ajeno y no va a desarrollar empatía y no le va a importar lo que pase con sus niños? Claro que no, ¿verdad? Nosotros sabemos que primero como profesionales, como auxiliares, docentes, que tenemos esta vocación de servicio, lo primero que vamos a desarrollar, muy aparte de la observación, es la empatía, la tolerancia y la paciencia, ¿verdad? Son factores y características evidentemente importantes que va a desarrollar este tutor, ¿sí? Pero no solamente ello, sino que también vamos a cumplir un rol en específico de estos puntos. Uno, que vamos a contribuir como guía y acompañamiento. El tutor, chicos, es un facilitador del aprendizaje que acompaña al niño en su desarrollo, brindando este apoyo emocional y este apoyo académico, ¿verdad? Muy bien, chicos. También tenemos un proceso de observación y evaluación. Este proceso que realiza el auxiliar, que realiza el docente y que lo puede hacer de manera permanente. Cuando nosotros tenemos esta interacción con nuestros niños, ¿qué es lo que sucede? Que siempre estamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Observando conscientemente, pero lo estamos observando, ¿verdad? Y nosotros vamos conociendo a nuestros niños, vamos teniendo esta capacidad de decir, no, 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 Pepito no es así. No, 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 Juancito no actúa así. Yo lo conozco a Juancito, yo sé porque él es mi niño. Lo primero que hacemos los auxiliares y los docentes es siempre decir esa palabrita, ¿no? Porque nosotros básicamente conocemos a nuestros niños. Los vamos conociendo de tal manera que ya sabemos no solamente sus necesidades, sino también sus intereses, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso de observación y evaluación, definitivamente tenemos que mencionar que el tutor realiza un seguimiento continuo del progreso de los estudiantes, identificando fortalezas y áreas de mejora. También hablamos de comunicación y colaboración, y el tutor mantiene una comunicación fluida con los padres, con los docentes y la comunidad para poder asegurar un enfoque integral. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aplicamos la comunicación asertiva. ¿Hemos hablado de la comunicación asertiva, chicos? ¿Hemos hablado o no hemos hablado de la comunicación asertiva? Sí, ¿verdad? Muy bien, Milena, claro, Milen, hemos hablado de esta comunicación asertiva tan importante que nosotros debemos impartir y debemos de continuar, ¿verdad, Lisette? Entonces, también hablamos de un proceso de adaptación y flexibilidad. ¿Qué nos dice este proceso de adaptación y flexibilidad? Que básicamente el tutor
se va a adaptar a las necesidades individuales de cada niño, utilizando estrategias diversas y flexibles. ¿Y esto qué nos permite, chicos? Nos permite tener una perspectiva diferente, respetando las necesidades y los intereses de nuestros niños. Chicos, ¿nuestros niños merecen respeto? ¿Merecen buen trato? Sí, lo merecen. El hecho de que sean pequeños no quiere decir que de repente nosotros lo vamos a dejar de lado o simplemente no. Hay muchas personas que dicen, no, no, él no entiende, no es pequeñito, no siente, dicen. Chicos, es imposible cuando yo escucho a veces y digo, ¿cómo que no sienten? Sí sienten. Ellos quizás no comprenden en síntesis a qué se refieren cuando hay de repente un episodio problemático, pero el niño lo percibe y al percibirlo el niño definitivamente está en ese contexto, ¿no? De poder aceptar, de poder asumir todo lo que él observa. Por eso nosotros hablamos de que hay un proceso absorbente, un proceso de absorción. No olvidemos esta palabrita tan importante, este proceso de absorción, que sí se da en la primera infancia. Es por ello que hablamos de que la mente absorbente se divide en dos fases. Y en la primera fase de mente inconsciente, no quiere decir que el niño no entienda o que el niño no sienta, sino que evidentemente en esta fase el niño recibe la información, pero todavía la mantiene ahí, porque la mantiene ahí porque efectivamente el niño todavía no sabe relacionar lo que ha absorbido, lo que ha visto, lo que ha escuchado. Entonces se queda en su mente y cuando posteriormente va creciendo, 3 años, 4 años, y ya comprende, ya hay un desarrollo de la mente consciente, pues el niño ya lo relaciona. El niño ya sabe por qué sucedían estas cosas, cómo sucedía. Y ahí es donde se desarrolla esta afectación a su estado emocional, a la baja autoestima. Y es por ello que de ahí se desarrollan otras problemáticas que quizás para otras personas dirán, no, pero yo no considero que sea importante, o de repente otras personas dirán, no, yo no creo así, pero efectivamente sí. Emocionalmente nosotros sin querer a veces dañamos y a veces hay heridas que no podemos reparar, no hay heridas que quedan permanentemente en el alma, sobre todo cuando un niño no es tratado con respeto, no es tratado con amor, no se genera ese trauma que a veces dura permanentemente para toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, les comento hace muy poquito. Hablamos acá de un proceso de adaptabilidad, flexibilidad, guía y acompañamiento, ¿verdad? Hace poco, digamos hace 2 meses más o menos, vi una noticia muy triste de un colegio con necesidades especiales que está ubicado en algún distrito de acá de Lima, para no hacer hincapié en el del lugar, porque no recuerdo exactamente dónde queda. Pero bueno, en esta institución pasó lo siguiente, que contrataron a un auxiliar, ¿sí? Y la auxiliar tenía recién el primer día, segundo día, ¿no? Y ella, como es una auxiliar, tiene todas las capacidades, que cumple con todas las características para poder trabajar con niños, ¿no? Se percató de una situación que estaba pasando, de un aula en el cual tenían a los niños amarrados con cinta scotch, sentados en sus mesitas. Chicos, me levantan la manito, ¿quién escuchó ese caso? ¿Quién de ustedes lo escuchó? No pueden levantar también el dedito. Ah, muy bien, Mile, muy bien, sí te he visto, sí te he visto. Muy bien, Tejo. Entonces, evidentemente, hay auxiliares o docentes o psicólogos que creen que hay formas muy drásticas, ¿no? De poder corregir, por así decirlo, ciertos comportamientos. Nosotros no podemos olvidar que primero que todo somos humanos. Segundo, son niños y los niños tienden a equivocarse, tienden a pasar este proceso emocional de desesperación de sus hormonas y tienen derecho a hacerlo, así como nosotros lo hemos hecho en su debido momento. La violencia no puede ser justificada. La violencia no es algo que lleva a un camino adecuado para la forjación de una persona. Porque si tú le preguntas a una persona que ha sido violentada de niño, le preguntas de adulto, oye, ¿cómo era tu mamá? No, que mi mamá esto, lo que parece gracioso, ¿no?
pero no es gracioso, porque esa persona al manifestarte ciertas cosas en su corazón, todavía hay heridas, en su mente todavía hay heridas, y se acuerda de ello. Y esto se vuelve una cadena que es imparable a veces en algunos casos, y en otros casos simplemente deciden romper ese círculo, ¿no? Ese camino. Entonces, ¿qué pasó? Esta auxiliar era nueva y comienza a ver, pues, ¿no? Que las otras auxiliares tampoco no decían nada y ella comenzó a grabar. Comenzó a grabar, lo hizo público, la amenazaron también, tengo por entendido, ¿no? Y una serie de factores que definitivamente cuando se ve el video, pues es tristemente, ¿no? Ver que hay profesionales, auxiliares que no cumplen ese rol importante del cuidado respectivo que debe haber con los niños menores, ¿no? Con los menores en sí. Entonces, por ello, siempre hago hincapié a un ejemplo. También vi otro caso de un inicial de niños de 3 añitos, en el aula de 3 añitos, de una disque auxiliar, yo digo disque, porque un auxiliar no puede comportarse de esa manera, y había otra auxiliar nueva también. Se dio cuenta que trataban mal a los niños y grabó que le agarraba a la criatura así, le metía la comida en la boca. La criatura lloraba. Chicas, chicos, ¿ustedes creen que esto es justificable? No, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra sociedad tiene que cambiar y empieza ese cambio desde aquí. Nosotros tenemos que aprender a sensibilizar, a darnos cuenta, ¿no? De este proceso de desarrollo de nuestros niños pequeños que evidentemente va a pasar, este niño va a crecer, pero dale una buena niñez, ¿no? Dale una educación donde lo traten con respeto. Entonces, desde ya nosotros tenemos que saber que el rol del tutor, del auxiliar, del docente es básicamente un proceso de guía, de acompañamiento, de cuidado, de observación, de adaptación y de flexibilidad, considerando evidentemente las características como persona. ¿Cuáles son estas características? Que sea tolerante, paciente, empático. Entonces, este tipo de características personales tienen que ser esta rama principal, ¿no? O este tronco principal que debe de tener el auxiliar para que pueda realmente ejercer una función profesional orientada a la vocación de servicio, que es el cuidado individualizado de cada uno de los niños, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este rol del nivel inicial, hablamos básicamente de este proceso tan importante que el ser humano, en este caso nosotros, tenemos que cumplir, ¿sí? Es por ello que hablamos, chicos, de esta parte importante que va a cumplir, evidentemente, el auxiliar de educación. Ahora sí, hablamos también, chicos, de áreas de intervención de la tutoría y la orientación educativa. En este proceso, en la tutoría y la orientación educativa va a intervenir en 4 áreas específicas, ¿sí? Primero, el desarrollo cognitivo, ¿no? Que apoya el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y aprendizaje. También hablamos de este desarrollo socioemocional, este desarrollo que es importante porque aquí es donde fomentamos la regulación emocional, les enseñamos a los niños qué es la empatía, cómo manejar su autoestima, el desarrollo de habilidades sociales de los niños, ayudamos a que ellos puedan canalizar estas emociones que a veces tienen de manera cargada, muy internas, ¿sí? También hablamos de un desarrollo físico-motor. ¿Y por qué hablamos de este desarrollo físico-motor, chicos? A ver, ¿por qué hablamos de este desarrollo? Porque evidentemente nosotros vamos a promover esta coordinación de motricidad fina, motricidad gruesa, de ciertos hábitos saludables de alimentación, de actividad física. ¿Qué quiere decir con esto? Primero que todo, sabemos muy bien que cuando hablamos de motricidad vamos a hablar de un campo holístico, ¿verdad? De esta conexión que existe entre la mente, el cuerpo y el alma, ¿no? Que tiene el ser humano y que evidentemente va a entrelazar, ¿sí? Todas las acciones que realiza. El niño, para poder desarrollar
todos los aspectos integrales compuestos para su propio desarrollo, necesita el movimiento, necesita este vínculo de movimiento importante para poder estimular estas neuronas que van a ser estimuladas mediante los sentidos y mediante actividades sensoriales, ¿no? Para que evidentemente pues el niño comience a generar neuronas y comience a generar esta comunicación entre las neuronas para generar la famosa sinapsis, que es la comunicación entre las neuronas donde se destina luego el proceso de aprendizaje. ¿Qué nos dice ahora la neurociencia? Nos dice que evidentemente es importante conocer que el cerebro necesita recibir estímulos mediante los sentidos, mediante actividades físicas, mediante actividades sociales, para poder estimular la concentración, la atención, para poder estimular esta regulación emocional, este proceso de autoestima, de empatía. Y evidentemente, luego de conocer todas estas áreas de intervención y de desarrollo, viene esta parte orientada a los valores, donde ya se trabajan los valores en función a la primera base, que es el respeto, la responsabilidad, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos. Entonces, básicamente, chicos, yo tengo que comprender que en este proceso de desarrollo hay, por así decirlo, ¿no? Hay un aspecto importante, ¿no? De tomar en cuenta, pues, ciertos aspectos que la tutoría y orientación educativa tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Ahora, aparte de eso, chicos, nosotros tenemos que considerar, ¿no? Que el niño en este proceso de desarrollo necesita sentirse atendido, comprendido y necesita sentirse amado. ¿Sí? El desarrollo de estos valores definitivamente vienen de la mano también de un trabajo colaborativo, de un trabajo participativo con los padres de familia. Nosotros somos la parte educativa, sí, pero también vemos este desarrollo integral, sí, pero también lo hacemos de manera colaborativa con los padres de familia. No podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo con la familia, ¿sí? Y básicamente esto es un punto que nosotros no podemos dejar pasar, porque si nosotros dejamos pasar, vamos a tener pues inconvenientes luego, ¿sí? Entonces, visto esta parte, chicos, yo tengo que evidentemente aprovechar esta oportunidad, como siempre lo hago, para poder recalcarles a ustedes, por ejemplo, la oportunidad que les brinda GECAC. Ustedes saben que GECAC es una institución que está comprometida con la educación, con la enseñanza, ¿no? Entonces, evidentemente hay una oportunidad que ustedes tienen con ellos para poder obtener su certificado GECAC, que les va a ayudar pues a fortalecer su currículum vitae, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollarse en su próximo trabajo, para que puedan aumentar sus conocimientos. Y evidentemente esta certificación les ofrece también un aval internacional porque ellos tienen pues este aval mediante Google Workspace for Education, ¿no? Entonces hay un proceso que evidentemente ustedes pueden validar para que puedan pues presentarse en sus ambientes laborales, ¿no? Así que ustedes pueden separar su certificado, creo, desde 50 soles, creo, o 14 dólares. Y hay una promoción, creo que hasta el 2 de julio. Así que yo les recalco que puedan comunicarse con sus administradores de grupo para que les puedan dar de repente una mayor orientación, ¿sí? Entonces, continuando, chicos, con este tema del día de hoy, nuestro último tema, vamos a hablar ahora de estas estrategias de tutoría y orientación para el desarrollo integral. Y aquí hablamos de 3 factores importantes que a mí me gustan, de verdad que me encantan. Y hablamos desde el aprendizaje activo, aprendizaje vivencial, atención individualizada y el trabajo colaborativo. Para poder establecer, por ejemplo, estas estrategias de tutoría y orientación para el desarrollo integral de los niños, tenemos que nosotros potenciar, uno, el aprendizaje activo. Promover estas actividades lúdicas, experimentales y basadas en proyectos que fomenten la participación y el descubrimiento, la exploración del niño. Esto no solamente se llama aprendizaje activo, sino que también hay un ente vivencial. Cuando el niño lo ponemos como protagonista de su propio proyecto de aprendizaje, de su propia actividad de aprendizaje, esa actividad va a quedar permanente para toda su vida. Por ejemplo, ¿quién de ustedes
recuerda de repente alguna actividad que pueda haber hecho en su escuela. Yo, por ejemplo, hasta ahora me acuerdo que participé en un proyecto de ciencia en donde hice unas casitas y que yo misma lo hice en el mismo colegio para poder, hice como un pueblito en donde generé energía eléctrica basada de baterías, ¿no? Hice un proyecto de ciencia, creo que tenía 12 años, 11 años, pero hasta ahora me acuerdo. Y no me puedo olvidar. ¿Y saben por qué, chicos? Porque yo misma fui partícipe de ese proyecto. A mí nadie me lo hizo, nadie me lo mandó a hacer, nadie. Yo lo hice y yo también lo hice en la escuela, junto con mis compañeros. Entonces, básicamente, ¿quién de ustedes se acuerdan de alguna actividad que pueden haber hecho en la escuela, que hayan sido ustedes partícipes? De repente una actuación, de repente por ahí alguna participación especial. Creo que la gran mayoría tiene algún recuerdo bonito, ¿verdad? Y es por ello que a eso le llamamos aprendizaje activo, porque nosotros vamos a realizar actividades, vamos a fomentar estas actividades que sean lúdicas, experimentales, explorativas, descubridoras, y van a ser basadas en proyectos de la participación vivencial de cada uno de los alumnos, ¿sí? También hablamos, chicos, de una atención individualizada. ¿A qué nos referimos con esta atención individualizada? Nos referimos a este aspecto importante de brindar apoyo personalizado a cada estudiante, considerando sus fortalezas, sus intereses y sus necesidades específicas, ¿sí? Así que no se olviden de ello. Ahora, respecto al trabajo colaborativo, hemos hablado del trabajo participativo, colaborativo, de fomentar el trabajo en equipo. El aprendizaje entre los pares es importante. El alumno, el niño necesita interactuar con su entorno, necesita interactuar con sus amigos. Esto evidentemente le promueve un aprendizaje más específico, más directo, en donde aprenden uno del otro. Los niños aprenden entre sí también. Entonces, en el aula es importante que todos participen, que todos colaboren, porque todo se vuelve un ambiente polifónico. ¿Ustedes saben qué es un ambiente polifónico? Es en donde todos tienen derecho a la participación y no hay solamente no es direccionado el aprendizaje, sino que todos aprenden de manera que todos dan sus puntos de vista, que todos tienen esa libertad de expresión, pero en orden, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que considerar que estas estrategias de tutoría y orientación educativa son importantes para el desarrollo integral del niño, ¿no? También hablamos de ese trabajo colaborativo, ¿no? Que no podemos dejar de lado y tal como les explicaba, es muy importante este aprendizaje entre los pares, ¿sí? Vamos a continuar, chicos, con el siguiente PPT. Y hablamos de un trabajo colaborativo entre docentes, padres, comunidad, auxiliares. Este trabajo colaborativo, chicos, debe mantenerse siempre activo. Debemos considerar la comunicación, el involucramiento familiar, la vinculación comunitaria y el trabajo en equipo para poder promover este proceso de desarrollo en función al bienestar del niño y evidentemente esto es algo que nosotros no podemos dejar pasar. La comunicación. ¿Qué nos dice la comunicación? Mantener una comunicación fluida y constante entre todos los actores involucrados de la educación del niño. ¿Y por qué hablamos de mantener esta comunicación entre todos los actores involucrados? Porque evidentemente, tal como les decía, nosotros no podemos hacer solamente todo el papel de formación de un niño. Nosotros somos la parte educativa, pero sin embargo, también nos preocupamos por esta parte emocional, esta parte psicológica que existe del niño, ¿sí? También hablamos de un involucramiento familiar, de poder fomentar la participación activa de los padres en el proceso de aprendizaje y desarrollo de sus hijos. Los papitos tienen que participar en esas actividades para que ellos conozcan cómo va el proceso de aprendizaje de su niño, el desarrollo de sus niños. ¿Y por qué hablamos de involucramiento? Pues hablamos básicamente de esta participación en las escuelas de padres, por ejemplo. Hoy en día la tecnología nos permite también trabajar de manera que los papitos se pueden adaptar también para poder estar presentes en todas las actividades que involucren el desarrollo de sus hijos, ¿sí?
Hablamos también de una vinculación comunitaria, establecer alianzas con instituciones y organizaciones de la comunidad para brindar un apoyo integral a los estudiantes. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Las escuelas hoy en día tienen la obligación, por ejemplo, de solicitar a la Policía Nacional ciertos apoyos para la seguridad de los niños, por ejemplo. Evidentemente, no todas las instituciones cumplen o muchas instituciones cumplen, pero a veces las instituciones públicas de seguridad a veces no se dan abasto. Entonces ahí también tenemos ciertas falencias que obviamente esperemos que con el tiempo pues mejoren, ¿no? Y por último, hablamos de un trabajo en equipo, de promover el trabajo colaborativo entre docentes, entre tutores, especialistas, para poder atender las necesidades de los niños. Por eso nosotros hablamos de un factor muy importante a tomar en cuenta, de la observación. La observación, ¿qué me permite saber? A ver, chicos, vamos a hacer una preguntita. Y vamos a activar el micro para las 5 personitas que levanten la mano. ¿Qué me permite ver la observación? A ver, primero levantamos las manitos, a ver quién desea participar. ¿Qué me permite ver la observación? A ver, vamos a esperar quién de ustedes decide participar, chicos, para poder activar el micro en este caso, ¿sí? ¿Qué me permite ver la observación, mis niños? ¿Qué logro yo viendo la observación? A ver, ¿qué es lo que logro, chicos? ¿Qué logro yo también con este trabajo colaborativo? ¿Qué puedo lograr con este trabajo colaborativo, chicos? A ver, ¿quién de ustedes participa, chicos? Recordemos que cada participación es importante. ¿Qué logro, chicos? ¿Qué objetivo voy a lograr? Pues básicamente, chicos, voy a lograr que haya una atención oportuna a nuestros niños. Que nuestros niños definitivamente, pues, se sientan involucrados, se sientan atendidos, se sientan protegidos. Y mediante la observación, ¿qué voy a lograr? Mediante la observación voy a lograr que los tutores, evidentemente, van a informar, ¿no? Las necesidades de los niños. Al observar las necesidades de los niños, sus intereses, pues voy a poder derivar de manera oportuna al área encargada para solucionar pues cualquier inconveniente que se presente, ¿no? Cualquier punto importante a tomar en cuenta. Entonces, cuando yo hablo específicamente de un trabajo colaborativo, tengo que tomar en cuenta, chicos, la comunicación, el involucramiento familiar, esta vinculación comunitaria y sobre todo considerar que este trabajo en equipo no solamente enfatiza la participación de padres y de auxiliares y docentes, sino también de especialistas para poder atender estas necesidades de los niños en caso lo haya, en caso sea necesario. Así que recordemos, es muy importante que nosotros podemos tomar en cuenta estos aspectos. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta identificación y atención de necesidades educativas especiales en el aula, ¿sí? Cuando hablamos de esta identificación y atención de necesidades educativas especiales, tenemos que primero considerar un proceso de observación. Como ya les he dicho, ¿sí? Chicos, ¿ustedes me escuchan bien, por favor? ¿Me confirman? Ya, muy bien. Me parece, Lisette, que tienes problemas tú con tu audio, ¿ya? Gracias. Ahora sí, hablemos de un proceso de observación. El tutor realiza una observación continua para detectar indicios de necesidades educativas especiales. Por eso les hablaba de la observación, que esto de acá es importante. Esto es como se dice la madre principal para poder detectar estas necesidades educativas especiales. 2, hay un proceso de evaluación. Esta evaluación se lleva a cabo por parte de profesionales especializados. En este caso, por ejemplo, por el área de psicología, el área de departamento de bienestar estudiantil, dependiendo de lo que el colegio tenga como proceso para evaluar a sus niños en caso haya alguna derivación. Por ende, hay una planificación
porque una vez que yo tengo, por ejemplo, el diagnóstico realizado por profesionales, voy a tener que diseñar este plan de intervención personalizado con estrategias y adaptaciones específicas. Y esto lo hace el docente. ¿Quién lo hace? Lo hace el docente. Pero obviamente se lo explica a su auxiliar para que el auxiliar lo tome en cuenta, ¿sí? Luego viene el proceso de acompañamiento. Este proceso de acompañamiento que es funcional, que es principal. El tutor y el equipo multidisciplinario van a brindar un seguimiento constante y un apoyo continuo. Cuando hablamos del tutor, pues hablamos del docente, del auxiliar, del padre de familia, para poder trabajar de manera colaborativa. Y por último, pues hablamos de inclusión. Se promueve la inclusión y la participación plena de los niños en el entorno educativo. Se concientiza, se puede sensibilizar a todos los niños, considerando que todos somos iguales y que todos merecemos respeto, ¿sí? Ahora, continuamos con el siguiente punto. Hablamos de un proceso de evaluación y seguimiento del proceso de tutoría y orientación educativa. Cuando yo estoy inmersa en este proceso para poder orientar, para poder prevenir cualquier tipo de incidencia con mis niños, yo voy a tener que tomar en cuenta estos puntos. Por ejemplo, voy a establecer metas. Estas metas que me permiten pues definir ciertos objetivos claros y medibles para el proceso de tutoría y orientación educativa. Tengo que medirme objetivos. 2, apunto a poder recopilar evidencias, recoger datos, observaciones, registros que me permitan evaluar el progreso de los estudiantes. También hablamos de un proceso de análisis de resultados, de poder examinar los datos recopilados para poder identificar las áreas de fortaleza y de mejoras. Y por ende también hablo de un proceso de retroalimentar y de ajustar. Quiere decir que yo, teniendo ya esta evaluación o este resultado, voy a hacer un seguimiento, tanto como auxiliar o como docente. Este seguimiento que yo voy a realizar, chicos, lo voy a hacer en función primero de establecer mis metas, de recopilar mis evidencias, de analizar mis resultados y de luego hacer una retroalimentación y un ajuste. ¿Qué quiere decir con esto? Que voy a utilizar información para ajustar estrategias y optimizar el apoyo brindado, ¿sí? Ahora, evidentemente, yo como auxiliar de educación, hay cosas que quizás no voy a realizar al 100% porque es correspondencia del docente. Pero para esto yo tengo que medir evidentemente estos procesos de aprendizaje, que es importante que yo los tenga, porque estos procesos que yo voy a aprender me va a permitir a mí saber cómo accionar, saber si lo que mi docente está haciendo está bien. Suele pasar muchas veces que la docente a veces no sabe cómo gestionar, no sabe cómo realizar la función, pero en este caso el auxiliar también tiene la misma preparación y tiene que estar inmerso en este proceso de conocer cómo se va a dar este proceso de seguimiento a todos los niños que vamos a tener en el aula. Por eso que nosotros hablamos de una atención individualizada, porque vamos a estar observando detenidamente, escuchando atentamente, viendo a nuestros niños cómo vienen, de dónde vienen, cómo está la mamita, cómo está el papito. Los niños aprenden mucho por el ejemplo, y eso es algo que a mí me queda clarísimo. Y los niños también saben a quién seguir. Ellos idealizan también a la persona a la cual van a seguir, a la cual van a imitar. No quiere decir que siempre el niño va a elegir imitar al papito y a la mamita, ¿eh? No siempre. Les comento un pequeño casito. Yo tenía un niño, ¿sí? Que venía siempre con su camisita. Bien caballeroso el niño. A sus amiguitas les jalaba la silla para que se sienten. Les ayudaba a sentarse. Bien atento. Yo me sorprendía, ¿no? Entonces un día tuvimos una reunión. Eso ha sido al comienzo de año, nada más. Y vino pues el papá, la mamá, ¿no?
Pero yo me di cuenta que el papá no era así, no era de esa forma, ¿no? Porque el niño era muy caballero. Entonces, yo dije, bueno, ¿a quién se parecerá el niño? Dije yo, porque no tiene la forma de comportamiento del papá, o será que el papá y la mamá de repente lo están educando de esta manera, dije yo, ¿no? Y un día me llama la mamita y me dice, Miss, va a ir mi papá a recoger a mi niño. Me dice, ¿no? Está bien, señora, no se preocupe. Ya. Vino el abuelo, y aunque ustedes no lo crean, chicos, el abuelo, mejor dicho, el niño tenía todo el comportamiento del abuelo. El señor muy educado, el señor muy amable, muy caballeroso. Es más, el niño hasta hablaba como el abuelo, hasta cuando hacía la mano así. Porque yo cuando el niño hablaba hacía su mano así. Entonces, los niños aprenden por imitación, chicos, aprenden por imitación. ¿Y eligen a quién imitar? También eligen a quién imitar. También desarrollan ese pensamiento crítico. Ellos saben a quién también, quién les llama la atención, se sienten relacionados, se sienten pues evidentemente eh, direccionados a poder aprender de alguien en particular. Así que ustedes van a darse cuenta de que eso definitivamente es muy factible. Tenemos aquí también, chicos, lo que corresponde a retos y desafíos de la tutoría y orientación educativa. Y en estos retos y desafíos vamos a darnos cuenta que sí hay ciertos desafíos y ciertos retos por superar todavía, ¿verdad? Hay algunos recursos limitados, como la falta de personal capacitado, infraestructura adecuada, presupuesto suficiente que pueden dificultar la implementación de programas de tutoría y orientación eficientes, diversidad de necesidades. Cada estudiante presenta necesidades y ritmos de aprendizajes únicos, lo que requiere un enfoque individualizado y adaptable por parte de los profesionales. También vemos que hay un involucramiento familiar, porque evidentemente lograr una participación activa y comprometida de los padres en el proceso de tutoría y orientación educativa puede ser un desafío constante, ¿no? Y esto evidentemente pues puede traer ciertas problemáticas, ¿no? También hablamos de que hay una formación docente. Asegurar que los tutores, docentes, auxiliares cuenten con la capacitación y las herramientas necesarias para brindar un apoyo efectivo es funcional, es fundamental. Por eso que siempre nosotros recalcamos la importancia de que efectivamente pues se pueda generar, ¿no? Este proceso de aprendizaje, se pueda capacitar los auxiliares de educación, se puedan capacitar los docentes con temas nuevos, con temas innovadores, que también evidentemente les permita a ustedes prepararse para todo lo que constantemente cambia, ¿sí? Es por ello que nosotros siempre recalcamos, ¿no? Por ejemplo, GCAC les da una gran oportunidad a ustedes de poder capacitarse totalmente gratuitos, ¿no? Ustedes lo saben, creo, y que pueden evidentemente separar su certificación. Así que lo menciono porque es algo que va relacionado a lo que nosotros estamos hablando. Y esto es un desafío y un reto que el auxiliar y el docente debe de cumplir, ¿sí? Ahora, tengo acá una preguntita, y me voy a quedar con esta preguntita y luego me voy con las conclusiones ya. Miss me dice, en el aula hay un niño que no escucha y no avanza sus trabajos. A la docente le dije que tiene que informar con sus padres. Recién empecé a trabajar. Ya, muy bien, Stephanie. Tengo que indicarte lo siguiente, que lo que has hecho está muy bien. Tienes que informar a los papitos. Yo te comento, ¿cuánto tiempo estás trabajando recién? ¿Cuánto tiempo vienes observando a ese niño? Porque hay niños que de por sí a veces no quieren hacer las actividades, ¿no? Y a veces no quieren obedecer porque todavía no generan un vínculo con la auxiliar o con la docente. ¿Y la docente también es nueva o también o tiene tiempo? Entonces, nosotros tendríamos que ver, ¿no? Porque no podemos eh, detectar algo si no sabemos exactamente la problemática, ¿no? Entonces, si ella manifiesta que el niño siempre viene siendo así,
y a pesar de que ha comunicado a sus padres, no ha tomado una acción, los papitos, pues ahí hay una incurrencia de falta ya de los padres, ¿no? Ahora, si recién se está dando este comportamiento, pues sería bueno que se derive al departamento de psicología o de bienestar estudiantil que tenga la escuela. Toda escuela tiene que tener un psicólogo. Eso está normado y está de manera obligatoria, que sí o sí debe de existir en todas las escuelas. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que considerar que por un lado también tenemos una normativa que avala ciertos fundamentos específicos para desarrollar ciertas actividades. Ahora, si siendo una institución privada no tiene el psicólogo o el departamento de psicología, pues no está cumpliendo con las condiciones básicas de calidad que evidentemente debe de tener, ¿sí? Entonces, básicamente, chicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La importancia, ¿no? De que el niño puede estar pasando de repente por un proceso delicado, por un tema familiar, de repente está medio rebelde, de repente hay muchos aspectos que pueden estar ocurriendo. Ahora, si él definitivamente no escucha nada, no escucha a nadie, se centra en su mundo, no quiere hacer nada más que su voluntad, pues evidentemente ese niño tiene que ser evaluado, ¿no? Tiene que estar evidentemente evaluado para poder determinar qué es lo que está pasando con ese niño. Ahora, si de repente este niño es así solo contigo o solo con la docente, es porque definitivamente todavía no ha generado ese vínculo de confianza, ese vínculo de amor que todavía debe existir. Entonces es algo que progresivamente se va a dar, ¿sí? Ahora sí, continuamos con el siguiente punto, que es el punto final. Ah, la docente le dijo a su mamá, no, pero debe de haber, en la escuela debe haber un área para que pueda ser derivado. Sí, eso tienen que verlo. Muy bien, chicos. Hemos llegado a la parte final, a las conclusiones y recomendaciones finales orientadas a este curso y sobre todo a este tema. Y como parte final tenemos que decir que la importancia de la tutoría y la orientación educativa, ¿no? En la educación inicial son esenciales para el desarrollo integral de los niños, brindando apoyo individualizado, fomentando la colaboración y atendiendo oportunamente las necesidades especiales. Esta sería la primera conclusión, sumamente importante. Segundo, las estrategias efectivas. Las estrategias de tutoría y orientación como el aprendizaje activo, ¿no? El trabajo colaborativo y el seguimiento personalizado son fundamentales para poder potenciar el crecimiento y el bienestar de los estudiantes. Tengan en cuenta que estas estrategias efectivas, ¿no? Tienen que considerar el aprendizaje activo, la colaboración, que el niño pues sea partícipe de estos procesos de aprendizaje, ¿sí? Y también tenemos los desafíos y recomendaciones. ¿Qué hablamos cuando nosotros mencionamos desafíos y recomendaciones? Consideramos que si bien existen desafíos como la falta de recursos y la diversidad de necesidades, es crucial abordarlos mediante una mayor inversión. La capacitación docente, la colaboración entre todos los actores involucrados. ¿Y quiénes son los actores involucrados, chicos? La comunidad educativa, los padres de familia, el docente, el auxiliar, toda la comunidad educativa. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que reconocer que debe haber una mayor inversión. Las instituciones públicas y privadas, y tanto el Estado peruano debe definitivamente de enfatizar más lo que es, pues, el proceso de darle una atención oportuna y específica, ¿no? A todos los niños que puedan requerir alguna atención individualizada, ¿sí? Entonces, básicamente, chicos, yo tengo que enfatizar que este curso nos ha hecho a nosotros, ¿no? Comprender que es muy importante la observación. La observación nos permite a nosotros, pues, tener una perspectiva distinta, llevar a evaluar y actuar a tiempo. Lo importante es actuar a tiempo, chicos. No podemos dejar que pase mucho, porque mientras más actúes a tiempo, pues vas a tener mejores soluciones, ¿sí? Bueno, chicos, para poder finalizar este tema, yo básicamente tengo que pedirles a ustedes que
Aprovechen siempre las clases que GCAC les brinda, evidentemente dándoles esta oportunidad. Les agradezco a todos ustedes por estar aquí presentes en este último día de clases y espero que evidentemente pues podamos vernos en alguna otra oportunidad. ¿Sí, chicos? Así que agradecer básicamente a GCAC por la oportunidad y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad con algo nuevo, con algo distinto, ¿sí? Así que muchas gracias a todos, chicos. Espero que les haya ido muy bien, ¿sí? Y evidentemente valoren todos los aprendizajes que he podido brindarles a ustedes, ¿sí? Desde ya, para mí son personas que definitivamente necesitan, quieren aprender algo nuevo y sigan aprendiendo, chicos. Es muy importante el aprendizaje, eso nos mantiene activos y evidentemente, pues, nos mantiene ocupados, ¿sí? Así que muy bien, chicos, espero que les haya gustado. Cuídense mucho y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos.